Este mes, en Revista MOA, ¿tu vida es un desmadre? Dale reset y empieza de cero. En portada, Alejandra Guzmán nos cuenta cómo le hace para, a pesar de todo, siempre caer parada y más fuerte. Bipolar, hipócrita, emo, saboteador, nocturno. ¿Qué tipo de comedor eres? Ponle paz a tu relación con la tragadera. MOA Febrero, más de 120 páginas de reseteo, ideas, fuerza e inspiración. Una revista de Marta de Baile. Bueno, les decía que la última vez que estuvo aquí Jacobo Dayan, que como ustedes saben es especialista en derechos humanos, especialista en genocidio, pero sobre todo especialista en historia contemporánea. Hablamos de Martin Luther King y hoy vamos a hablar de un personaje muy interesante de esa época, de esa camada, que es Malcolm X, que es otra de las piezas clave en pues la lucha de los derechos humanos en Estados Unidos. En 2 semanas, justamente el 21 de febrero, se cumplen 51 años del asesinato de Malcolm X. Igual que lo asesinaron a Martin Luther King, se volaron también a Malcolm X. Y la controversia es que luchó por los derechos humanos de los afroamericanos, pero se le acusó de haber promovido racismo y violencia, ¿ok? Entonces, ahora sí que abran su mente, saquen sus archivos de memoria, porque hoy van a aprender muchísimo de un personaje muy importante en la historia de la lucha contra el racismo y la comunidad negra en Estados Unidos con Jacobo Dayan. Jacobo, los micrófonos son tuyos, adelante. Bueno, Malcolm X no se llama Malcolm X, sí. Evidentemente no se apellidaba X, se llama... es Malcolm el del medio. No, es Malcolm Little, su nombre. Nace pocos años antes que Martin Luther King, en el 25, es decir, es un poco más grande que Martin Luther King, y de hecho será asesinado también 3 años antes que Martin Luther King. Este hombre nace en Nebraska, es decir, en una región donde de la discriminación era profunda, era fuerte, hijo... Sí, en los estados donde había esclavitud. Segregación, ya no es esclavitud, ya como la veíamos en la película esta, ya no. ¿Sí? Es hijo de un pastor protestante negro y de una mujer mulata. Es decir, una mujer cuya madre era negra, que fue violada por un blanco. Entonces, vean nada más ya desde el entorno, es decir, la madre es producto de una violación de un blanco a una mujer negra. Él es hijo de estos dos, de una mujer mulata y un hombre negro, un pastor protestante, y toda su niñez y su infancia la pasa brincando de aquí para allá, de ciudad en ciudad, escapando de la violencia contra la población negra. Es decir, él crece en un ambiente de violencia, cambiando de residencia cada tanto, incluso su padre es asesinado. Es asesinado siendo él muy pequeño, a los 6 años el padre es asesinado. Entonces hay que entender el entorno de donde él viene, en un entorno... Y luego su mamá estaba mal, ¿no? Sí, o sea, es un entorno muy violento. Él tiene que estar escapando todo el tiempo. Queda huérfano de padre muy chico. Acaban en Nueva York, es decir, la tendencia es irse al norte donde las condiciones son mejores para la población negra. No quiere decir que sean óptimas, pero son mejores. Y acaba como un ladronzuelo de calle. O sea, narcomenudista, ladrón, metido en redes de prostitución. Y es encarcelado en el 46. A los 21 años entra a prisión por 6 años. Y estando en prisión es donde él empieza a tener una transformación, deja las drogas y se acerca a la religión. No al cristianismo o al protestantismo o cualquier variedad del cristianismo, sino al islam. Son años en los Estados Unidos donde los marginados tienden a acercarse al Islam. Hay mucho trabajo de la comunidad musulmana en los sectores más golpeados de la población, particularmente los negros. Ahí aviento una trivia. Yo estaba pensando antes de entrar al programa qué otros famosos hombres afroamericanos se convirtieron al Islam e incluso cambiaron sus nombres. Yo me acordé de 2. A ver, no, hijo, pues dinos. A ver, Mohamed Ali, ¿no? ¿Cómo se llamaba Mohamed Ali? No sé. Ay, espérate. Mohamed Ali. No, Cassius Clay. Cassius Clay. Claro. ¿Qué otro? A ver, muy famoso. Híjole, ¿quién será? ¿A corte? A ver, a corte. A ver, acuérdense. Yo me ¿Qué acordé... otro negro famoso se convirtió al Islam y cambió su nombre? Ok, y no es Cat Stevens. No, Cat Stevens sí también lo hizo, pero no cambió su nombre y no era negro. Ok, ya regresamos, no se vayan. Temporada 11. Ya volvemos. Marta de Baile. Temporada 11. W Radio.
It'll be the ballot, or it'll be the bullet. It'll be liberty, or it'll be death. And if you're not ready to pay that price, don't use the word freedom in your vocabulary. Para que veas. ¿Qué tal? Para que veas. En las frases, o sea, Malcolm X se acerca al Islam, a una faceta del Islam que en esos años en Estados Unidos, no piensen en el Islam radical de hoy, en un Islam de un discurso muy violento. No es que todo el Islam sea violento. Esta faceta a la que él se acerca, que se llamaba Nación del Islam, dirigida por un personaje muy extraño, Elijah Muhammad, que tenía una visión de la lucha por los derechos de la población negra a través de discursos muy violentos e incluso el uso de la violencia, no de los asesinatos y los actos terroristas, sino del compromiso político a gran escala, incluso con el uso de la violencia. Él decía, por las buenas porque por el otro lado tienes a Martin Luther King tirando el rollo de todos somos hermanos, ¿sí? Con un discurso muy... Ahora sí que como diría Nacho, we are the world. Sí, we are the world. Un discurso muy tipo Gandhi. Sí. Y entonces dicen, por ahí no vamos a lograr nada, tirándoles buena onda, no vamos a llegar a nada. Claro, bueno, entonces nos regresamos porque estamos hablando de otro gran personaje en la historia de... pues la segregación y el racismo en los Estados Unidos, que es Malcolm X, que salió el tema de hay que hablar de Malcolm X, porque hay una película que hizo Spike Lee con Denzel Washington, porque es un personaje muy importante en la historia, no solamente en Estados Unidos, mundial, y porque nació de una conversación que tuvimos el día que fue Martin Luther King Day. Entonces, Jacobo Dayan les está explicando a todos quién fue Malcolm X. Entonces nos quedamos de que el papá lo matan cuando Malcolm X tiene 6 años. A la mamá le quitan la custodia de sus hijos y enloquece y termina internado en un psiquiátrico. Él acaba en las calles de Nueva York. Entonces él acaba en las calles de Nueva York como criminal, ¿no? Así Esto es, es como el 42. En el 46 él entra a la cárcel, decía a los 21 años. Está 6 años en prisión y ahí es donde él modera su violencia callejera. Y le da un cauce más intelectual. Es decir, se convierte al Islam. Se convierte a la nación del Islam. La pregunta para ustedes antes del corte era, aparte de Muhammad Ali Cassius Clay, que se convirtió del catolicismo al Islam. Así es. ¿Puedo meter a Cat Stevens? Cat Stevens también dejó de cantar por eso. Sí, ¿no? Él abrazó la causa palestina, A ver, no cambió su nombre. Y preguntaste, ¿qué otro famoso negro se hizo musulmán? Que ya le dieron los cuentavientes. A ver, ¿quién le dio y qué dijeron? A ver, ¿qué dijeron? A ver, es que dijeron los dos, Muhammad Ali y Karim Abdul-Jabbar. Karim Abdul-Jabbar es uno de los basquetbolistas más famosos de la historia. De los Lakers. En la época de los Lakers, que eran famosos con Magic Johnson y todo, él era el segundo más importante de ese equipo. Ahora, hay muchos que mandaron como Mike Tyson, que también se convirtieron al Islam, pero que no cambiaron su nombre. Y esa no era la pregunta de Jacob. Así es. Ok, muy bien. Entonces, Malcolm X se acerca al Islam, a esta faceta del Islam mucho más radical, y sale de prisión en el 52 y se une a este movimiento dirigido por Elijah Muhammad, muy violento, en contraposición al movimiento que tenía Martin Luther King en estos años, 52. Ahora, Elijah Muhammad. Ese era el dirigente de la Nación del Islam, este movimiento negro, musulmán, que luchaba por los derechos de la población negra de manera mucho más activa y violenta. Oyeron el discurso, si ustedes no están dispuestos a hacer algo por su libertad, hacer algo concreto por su libertad, entonces dejen de usar la palabra libertad. Exacto. Incluso otra frase que tenían era voto o bala. Claro. O sea, o me das el voto o como Pablo Escobar, o plata o plomo. Plata o plomo. Sí, Plata o plomo. Aquí la diferencia es de que están peleando por sus derechos y ellos dicen, el camino de Martin Luther King va a ser larguísimo y a ver si llegamos a algo. Ahora, para darles un poco de contexto de la relevancia que tiene esta congregación de la nación negra de musulmanes unidos de Elijah Muhammad, piensen que esto es en los 50s, cuando un negro se subía a un camión, no podía sentarse en los asientos de los blancos. No podían ir al baño en los baños dedicados y especiales para los blancos. Las escuelas, todo. Entonces había muchísima segregación. Entonces que existiera este movimiento y esta nación en Chicago, pues era un escándalo. Bueno, ahora imagínate los medios controlados por la mayoría blanca, lo que opinaban del movimiento de Elijah Muhammad. Entonces se le fueron a la yugular. Negros y musulmanes. No, además, y violentos. Y violentos. Entonces, por eso te digo que a mí me parece un personaje mucho más redondo que Martin Luther King, que no le quito su valor, pero a mí me parece Martin Luther King un personaje
pues, más cercano a Gandhi. Más light, ok. Pero entonces, Elijah Muhammad es quien funda Nation, así ¿no? es. Malcolm X se une a Elijah. Así es, desde prisión se acerca al Islam a través de este grupo y saliendo entra al movimiento. Ok. Pero luego el carisma de Malcolm X hace que entre en rivalidad con Elijah Muhammad. Y él, a los pocos años, sale del movimiento pensando que hay un complot para matarlo al interior del movimiento. Entonces, él en el 64 sale por temor a ser asesinado y sabiendo que él no puede competir con Elijah Muhammad dentro del movimiento y va a formar su propio movimiento. Ahora, Malcolm X sí era como, no enemigo, pero era muy crítico de Martin Luther King. Sí, claro. Le parecía, ahora sí que una chiquillada, algo demasiado light. Sí, o sea, ustedes síganle por ahí tirando buena onda y haciendo marchas, pero esto hay que conseguirlo saliendo a las calles de manera de trancazos. Hay que hacerse camino. Sí, pero si era su oponente. De hecho, la marcha de Martin Luther King, de la cual les platicamos, que fue en el 63 en Lincoln Memorial en Washington, que llegaron 250,000 personas, Malcolm X se pitorreaba de risa. Sí, diciendo, pues ahí tirando flores no vamos a llegar a nada. Esta era la idea de él. Ahora, en el momento que Malcolm X, él en prisión se quita su apellido, Little, y se pone X, diciendo, como no sé cuál es mi apellido original, es decir, yo soy un afroamericano, mis orígenes están en África, soy negro de allá, quién sabe quién soy yo, pero Little era el apellido de el dueño de mis antepasados, el dueño de esclavo. Claro. Entonces, yo no soy Little, yo soy X, no tengo ni idea. Entonces, desde su nombre. Entonces, Little es el apellido de su amo, de los amos de sus antepasados. Así es. Entonces dice, yo no soy Lero. O sea, ¿tú crees que hay un negro que viene de, no sé, de Ghana, que llegó como esclavo a Estados Unidos y se apellida Johnson? No hay manera. Claro. Eran los apellidos de los dueños de ellos. Claro. Entonces, hoy todos los negros tienen un apellido impuesto. Claro, por sus dueños. Por los dueños. Entonces, él dice, yo no voy a seguir cargando con ese apellido. Claro. Entonces, mi apellido es X. Lo desconozco. Sí, claro. Es como Malcolm, interrogación. Sí. Ajá. Despeja la X. Sí, exacto. Entonces, él no sabe. Entonces, ahora, él sale de la nación del Islam y sabe que para poder continuar tiene que profundizar su conocimiento del Islam y profundizar su conocimiento político. Pues es una persona, entiendan, que no tuvo educación, que en la cárcel estudia un poco, ¿sí? Y entonces decide hacer la peregrinación a la Meca como un proceso de introspección, estas grandes peregrinaciones que hacen los musulmanes a la Meca, y se va a la Meca. Y poco después regresa, ya un hombre mucho más transformado, mucho más religioso, abandona un poco la violencia diciendo, no somos enemigos blancos y negros, ¿sí? Pero lo que tenemos que hacer es exigir nuestros derechos, porque la nación del Islam sí decía, los negros tienen somos toda superiores. la razón. Aquí dicen en Twitter, no, que explique que es la Meca. La Meca ¿Dónde es... está la Meca? Pues sí, es que o dices bien o no dices. Bueno, es que pasaba a suponer. Ok. Los musulmanes tienen como obligación ir en peregrinación, aunque sea una sola vez en su vida. Es uno de los estatutos del Islam. Es hacer la peregrinación al centro religioso más importante del Islam, donde Mahoma funda la religión, que queda en Arabia Saudita. Y son peregrinaciones de millones de personas. Pueden, a lo mejor tuitear alguna imagen. Sí. Ahorita se llama esta peregrinación en árabe, se llama Hajj, que es la peregrinación a la Meca. Y es todo un proceso religioso. Es mucho más que ir y dan vueltas alrededor de una piedra, de una gran piedra. Del chunche. De la cava se llama la piedra. Y es todo un proceso religioso, mucho más que ir al Vaticano en Semana Santa. Vamos, para el Islam esto es una obligación. Hay que ir una vez en peregrinación a la Meca. O sea, más que a la villa cuando la guadalupana. Sí. Exacto. Entonces, Malcolm X se va a Arabia Saudita y hace la peregrinación a la Meca. Entonces, lo que empieza a hacer es hacerse un discurso mucho más filosófico. La nación del Islam planteaba un enfrentamiento entre negros y blancos, diciendo que los negros eran superiores porque el Islam surge de Medio Oriente y los blancos son los que han venido a quitarle sus derechos. Y Malcolm X después de esto dice, no estamos enfrentados, pero, o sea, no estamos enfrentados filosóficamente, pero la realidad nos hace a nosotros inferiores. Para lograr nuestros derechos tenemos que lograrlo con actividad política ruda, no el camino tirando flores y buena onda de Martin Luther King. ¿Sí? Okay. Entonces hay que pararse en esos años y pensar cuál de los dos caminos, si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos pensado que tenía más probabilidades de éxito. Claro. A lo mejor hubiéramos visto a Martin Luther King como un tipo buena onda ahí que está haciendo su lucha, pero que junta gente, pero que no va a llegar a nada. Sí. Entonces,
Después Malcolm X regresa a Estados Unidos y vuelve a ir a los países árabes, sobre todo al norte de África, a reunirse con los líderes políticos para aprender de teoría política. Y regresa a los Estados Unidos y funda su propio movimiento que se llamaba la Mezquita Musulmana. Entonces, ya desde ahí, una mezquita musulmana, en una organización que se llamaba Unidad Afroamericana, que era medianamente socialista, y aunque era cercana al Islam, el movimiento era laico, tratando de atraer a todos los negros sin importar su religión. Claro. Es decir, él se asume como musulmán, pero el movimiento negro tiene que abrirse a toda la población. Entonces crea esta unidad afroamericana entre laicos y socialistas. O sea, el movimiento, para que no se espanten con Bernie Sanders, laico socialista. Okay. Claro. Y Malcolm X se convierte en el enemigo público número 1 de los medios, junto con la Nación del Islam, porque evidentemente es una amenaza al establishment norteamericano, que ve con mucho mejores ojos el movimiento de Martin Luther King, que como quiera que sea, se va abriendo paso de a poco. Claro. Tiene la simpatía de muchos políticos. Kennedy, todavía no como presidente, y ya después también simpatiza mucho más, por ejemplo, con el movimiento de Martin Luther King que con el movimiento de Malcolm X, que lo veían como una amenaza real. Y al igual que Martin Luther King, Malcolm X es asesinado, probablemente por gente de la Nación del Islam, es lo que se piensa, igual antes de dar un discurso en un auditorio en el 65. Okay. Y entonces, a la muerte, a diferencia del movimiento de Martin Luther King, que era un movimiento con mucho más mucho más personalidades ahí, incluso Jesse Jackson, todavía vivo por ahí en el movimiento político norteamericano. A diferencia de ese movimiento, el movimiento de Malcolm X se desinfla sin su presencia. Los discursos de Malcolm X son impresionantes. O sea, la capacidad que tenía, el carisma que tenía, la fuerza que tenían sus discursos, arrastraban gente. Lo que pasa es que arrastraban gente a un movimiento que era mucho más preocupante para el establishment norteamericano, claro, porque dice, nosotros no vamos a conseguir nuestros derechos haciendo marchas pacíficas y diciendo, we have a dream, como decía Martin Luther King. Es decir, yo no tengo un sueño, es voto o bala, maestro, ya. Claro. Y hay que luchar por nuestros derechos. Entonces crea un movimiento político, laico, socialista, de integración afroamericana para luchar activamente por los derechos. A diferencia del movimiento de la Nación del Islam, que es un movimiento mucho más radical y violento, y el movimiento de Martin Luther King, que es un movimiento abrazárboles, que para la época tenía referentes históricos importantes como Mahatma Gandhi. Sí. Claro. Entonces, a partir de este personaje que muere y pasa casi al olvido, porque este hombre le tira al establishment por todos lados, a los blancos, a las empresas, a los judíos que según él controlan la economía norteamericana, a los masones, a todo mundo, y eso está muy bien retratado en la película Spike Lee. Sus discursos en la calle, incitando al activismo social, al activismo político, están perfectamente retratados en esta película, con una gran actuación de Denzel Washington hace ya 24 años, y ahí es cuando el personaje vuelve a hacerse medianamente conocido. Vean la película, porque con esta información que les dio Jacobo, van a entender muy bien la historia de Malcolm X. Lo chistoso es que es un personaje tan controvertido que evidentemente en Estados Unidos sí hay un día de Martin Luther King en donde la gente no va a trabajar, pero no hay un día de Malcolm X. Bueno, Malcolm X había amenazado con ir a denunciar las violaciones a derechos humanos en Estados Unidos a Naciones Unidas, pues eso escandaliza. El Time, la revista, lo había declarado un demagogo desvergonzado, así como feo. Y le metieron 16 balazos con una escopeta. Es una locura el asesinato de Malcolm X, aparentemente no por supremacistas blancos, sino por gente de Nación del Islam, que acaban matándolo, preocupados porque le están quitando el papel importante que tenían como el contrapeso a Martin Luther King. Claro. Era o Martin Luther King o estos otros. Surge Malcolm X con una visión mucho más política, con un sustento mucho más ideológico que Nación del Islam, que es odio puro, y entonces eso espanta y hay que hacer algo. Oigan, yo creo que de los mejores discursos de Malcolm X, de los que más me gustan a mí, es el de Who taught you to hate yourself? ¿Quién te enseñó a odiarte? Quiero que lo escuchen. Who taught you, please, who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach
to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Who taught you to hate your own kind? Who taught you to hate the race that you belong to? So much so that you don't want to be around each other. No, before you come asking Mr. Muhammad, does he teach hate, you should ask yourself who taught you to hate being what God gave you. Es súper bonito, pero es súper bonito, sí, pero compara nada más el tono. O sea, yo creo que era un mensaje adelantado para Michael Jackson. ¿No? Porque dice, ¿quién te enseñó a odiar la textura de tu pelo? ¿Quién te enseñó a odiar el color de tu piel a tal nivel que hasta te lo blanqueas? ¿Quién te enseñó a odiar la forma de tu nariz y la forma de tus labios? ¿Quién te enseñó a odiarte desde la punta de la cabeza a la punta de los pies? ¿Quién te enseñó a odiar a tu propia gente, a tu propia raza? ¿Quién te enseñó a odiar la raza a la que perteneces tanto que prefieres no estar con tu propia raza? Antes de preguntar si Mr. Muhammad, el señor Mohamed, Mahoma, te enseña si enseña a odiarte o no, deberías de preguntarte quién te enseñó a odiar lo que Dios te dio. Por eso, es súper bonito, por eso, pero ¿cuál es la palabra para que más todas repites? Las que odiamos nuestras chichis, las nalgas, las caderas, las... ¿Cuál es la palabra que más dijiste? El Dijiste ahorita que leíste eso. Hate. ¿Cuál es el discurso? ¿Qué palabra se repite más en el de We have a dream? I have a dream. De que somos... Dream. Ven la diferencia entre el discurso de Malcolm X y el discurso... O sea, el Malcolm X te está sacudiendo y el otro, y Martin Luther King tiene un discurso de hermandad, de que todos vamos a ser iguales, que somos buena onda. Tiene un sueño. Sí, un sueño, entonces, claro. nada más ve la diferencia. Entonces, hay estas dos corrientes, y la tercera era la nación del Islam, donde ahí sí decían los blancos son inferiores y nosotros tenemos que pasar por encima de ellos. Y estas frases de voto o bala, o la libertad a cualquier precio, si no eres capaz de defender tu libertad, entonces... No uses la palabra. Dice Mario Guerra, el que no está dispuesto a hacer nada al respecto, pierde el derecho a quejarse. O en la tierra es de quien la trabaja. Exactamente. Ese es más de acá. O a Dios rogando y con el mazo dando. Claro. ¿No? O no, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ojo, de tal palo, tal astilla. Sí. O sea, yo tengo una duda con las frases esas, porque dicen, por ejemplo, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Sí. Y luego te dicen, al que madruga Dios lo ayuda. ¿Cuál hago? Exacto. A ver, ¿cuál hago? Estás confundido. No sé. Estás confundido. O si no madrugo, no me ayudan, y si madrugo, no amanece más temprano, entonces ¿qué hago? O sea, lo que te están diciendo, Jacobo, déjame explicarte, porque yo soy muy buena intérprete del Vox Populi. Ajá. Lo que te están diciendo es que no por hacer las cosas deprisa vas a acabar más rápido. Ah, ¿no tiene que ver con levantarme más temprano? No tiene nada que ver, es una alegoría. Es como una elipsis. Oigan, ya. Aparte, esa no era la música, sino es de tristeza. Es de inteligencia la música, claro. Oigan, bueno, pues ese es Malcolm X. Ya saben hoy quién fue Malcolm X. Vale la pena y si quieren visitar su foto. tumba, la próxima vez que anden por Nueva York, ahí está enterrado, ¿eh? Y se celebra justamente el funeral el 23 de febrero. Y está en Hartsdale, New York. Oigan, si ustedes quieren, así como un tema específico que les causa curiosidad, duda, inquietud, ahí les va el teléfono de Jacobo. No, neta, mándenos un tweet, o mándenle un tweet a Jacobo, que es Dayan-Jacobo, solicítenle el tema y con mucho gusto lo tocamos. Sí, y lo bajamos. Aquí como... aquí bajamos esos balones. Exacto. ¿No? Un placer tenerte aquí, como siempre, Jacob. Muy amable. Chau. Chau. Es @Dayan-Jacobo en Twitter. Y de veras, si tienen alguna curiosidad específica con algún personaje de la historia o con algún evento... De refranes, no. Sí, no, si tú te sabes muchos refranes. Sí, pero no los puedo interpretar como tú. El mejor refrán es el de... A Dios rogando y con el mazo dando. O el de si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. No entiendo qué hay que hacer ahí. No, pero los mejores son los de mi mamá, hijo. ¿Cómo cuál? El que tiene plata platica y el que no escucha. Ah, yo pensé que el que tiene plata platica y el que no. No, el que tiene plata platica y el que no escucha. O el que tiene perro que lo amarre y el que no. O sea, por ejemplo, pues si estamos en una mesa y empiezan a hablar de genocidio, tú tienes plata.
porque sabes el tema. Entonces tú puedes hablar de eso. Plata es verbo, Rebeca no sabe un pito de genocidio. Pero, por Entonces ejemplo, vas a callar. Pero a ver, ¿qué hacemos ¿Entiendes? con el de si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma o al revés? O sea, lo que quiere decir eso, yo te explico el que quieras. Lo que quiere decir es que no te muévete, hijo, detengas. muévete. No te Ah, pero yo detengas. no soy Mahoma. No importa. Ah, O sea, el punto es que tú tienes que hacer un esfuerzo por conseguir las cosas que quieres. No puedes Más sentarte temprano. a esperar. Pero no más temprano, no. no, más No temprano. juntes un dicho con el otro. No tiene nada que ver. Pero ahí te va otro. Entre santo y santo, pared de cal y canto. ¿Qué es eso? Ese no me lo sé. ¿Y qué quiere decir? Pues Me que... sé que de la si maceta. tienes dos familias, las tengas separadas. Los bonitos son el que nace para maceta, no sale del corredor. Oh, El esta que es otra de mi mamá. Árbol que crece Esta es otra torcido, de mi mamá. sirve para columpio. En el arca abierta, el justo peca. Ah, sí, ese es muy bonito. O sea, a ver, no dejes el dinero en la mesa si no quieres que te lo roben, porque la persona más Porque si honesta... no, entonces Mahoma con va a la 100 dólares, montaña. Y el Dios a 18.20 se lo va a robar. Ah, ya entendí. ¿Me entiendes? Exacto. Eso es precioso. ¿Por qué no haces un libro de eso? Oye, otro más. Es que te lo juro que debería ser un libro de eso. Otro más. Matrimonio y mortaja del cielo baja. Sí, ¿No es precioso? precioso. Matrimonio y mortaja del cielo baja. No pongas signo de interrogación donde Dios ya puso punto final. Ese Está sí dolió. fuerte, Pero ¿no? para saber dónde lo puso. No, es que es clarísimo. ¿Sí? O sea, si tú cortas con una novia, porque la novia te dijo que ya no está porque enamorado eso de ti, baja del cielo no como la sigas mortaja. neceando, La mortaja no sigas baja. neceando. Dios ya puso un punto final. ¿Por qué sigues diciendo, pero ¿y si le hablo y volvemos? No, Dios ya dijo bye. Porque si yo agarro en ese momento la de si Mahoma vaya a la montaña, entonces No, tengo que eso seguir. no tienes nada que ver. Esta te va a gustar, me la mandó Belén y es una joya. No me las des llorando que no te las pedí gritando. Ese esa es un como- albur. Ese es un albur. ¿Sabes qué? No tergiversen. Esto estamos en frases, no en albures. En Gracias, refranes. Jacobo Dayan. Guatitis Son las y tis. 10:58 de la mañana en W Radio. Hacemos una pausa y regresamos. Muy pronto. Solo por W Radio. Los dos ganadores del Extreme Makeover, como ustedes saben, ya los tenemos desde antier y ya están empezando a trabajar con nuestros especialistas del Beauty Dream Team. En 12 semanas ustedes van a ver el resultado final del Extreme Makeover que hacemos aquí en W Radio por tercer año consecutivo. Realmente 15, ¿eh? 15 semanas. Sí, para que le demos un poquito más de chance a Tomás Weimar. Les voy a mandar ahorita fotos de Rocío y de Eric, que son los finalistas del Extreme Makeover. Les vamos a meter cientos de miles de pesos para transformarlos en la mejor versión de ellos mismos. Entonces, sí es un gran reto, ¿eh? Claro, y acuérdense que en martadebaile.com y en wradio.com.mx constantemente estamos subiendo updates de todas las visitas a los doctores que hacen. Mañana sale el primer video con lo primero, lo que ya ha pasado en el Extreme Makeover, pero constantemente les estamos dando updates de todo lo que pasa con la transformación de Rocío de Durango y de Eric del Estado de México en el Extreme Makeover. Y luego, bueno, como saben, ya estamos a todo lo que da con el Cásate con Marta de Baile. En cualquier momento en estos siguientes días vamos a lanzar la convocatoria, pero todos ustedes que están enamorados y que morirían porque alguien les disparara su boda entera, la luna de miel internacional, las flores, el vino, el pastel, las fotos, el vestido, el anillo, las argollas, un coche, Igual. un coche. Igual puede ser. Un coche. La luna de miel. Pónganse con su pareja, porque esto es para niños y con niñas, niños con niños y niñas con niñas. Pues pónganse con su pareja a ver cómo van a resumir en 1000 caracteres su historia de amor, porque acuérdense que se lo damos a la mejor historia de amor en papel. Y que sea verdad. Entonces, abusados. Y por cierto, Viva Anuncios es patrocinador oficial del Cásate con Marta de Baile. Acuérdense que si ustedes quieren, es como nuestro eBay Región 4. O sea, si ustedes quieren vender cualquier cosa, una alfombra, una lámpara, el iPhone que le regalaron a la novia, pero como ya cortaron, la novia ya se los regresó y ahora lo quieren vender. No sé, el comedor, porque compraron una mesa y no entró en su casa y ahora lo necesitan vender. Bueno, bajen la app de Viva Anuncios, escogen las cosas que quieran vender, les toman una foto,
agregan una descripción de lo que quieren vender, ponen el precio y en 2 minutos lo va a estar viendo los millones de mexicanos que visitan Viva Anuncios cada mes. Es así de fácil y es completamente gratis. Muy bien. Eso es Viva Anuncios, la app que bajan del App Store para vender lo que necesiten vender, súper fácil y súper rápido, y es totalmente gratis. Muy bien. Muy pronto. Solo por W Radio. Este mes en Revista MOA, ¿tu vida es un desmadre? Dale reset y empieza de cero. En portada, Alejandra Guzmán nos cuenta cómo le hace para, a pesar de todo, siempre caer parada y más fuerte. Bipolar, hipócrita, emo, saboteador, nocturno. ¿Qué tipo de comedor eres? Ponle paz a tu relación con la tragadera. MOA Febrero, más de 120 páginas de reseteo, ideas, fuerza e inspiración. Una revista de Marta de Baile.